que es el último módulo. Entonces, este es el contenido de todo el módulo, lo que les acabo de resumir. Y hoy nos vamos a concentrar en lo que son las nociones fundamentales del derecho penal. Ahí también les quería decir también que la forma en la que les voy a impartir la clase es que ustedes puedan tener el material que les da, que pueden bajar y leer de la universidad, pero también vamos a platicar mucho, ¿verdad? Vamos a platicar, como les digo, de cosas importantes relacionadas al derecho penal. Entonces tienen que poner atención, porque si no, todas esas cuestiones no van a estar en las presentaciones y no van a estar en el material de la universidad. Entonces, como vamos a platicarlas en clase, entonces tienen que poner atención para poder en algún momento darle alguna respuesta a algún examen o algún trabajo que se haga, ¿verdad? Entonces, también les quería decir que si en algún momento estamos analizando alguna situación o algún tema que podamos hacerlo más participativo, yo voy a preguntar al azar a algún alumno para que pueda participar y así podamos escuchar el análisis o las respuestas de las preguntas que se les vayan haciendo. Entonces, sí quisiera que estuvieran atentos, porque si les activo su micrófono y no están ahí, pues entonces ahí van a tener la falta del conocimiento y también la falta de la participación, que más adelante veremos pues si le ponemos punteo o no, ¿verdad? O solo es participación. Y entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Les voy a compartir las diapositivas que son prácticamente el contenido que ustedes pueden accesar en sus portales, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de una manera diferente para hacerlo menos letras, menos aburrido. Entonces, ahorita les voy a compartir. Aquí vamos a hablar hoy de las nociones fundamentales del derecho penal, como les decía. Mi nombre es Glenda María Monroy Figueroa. Ahí se los dejo un momentito por si no lo tienen por ahí, ¿verdad? Para anotarlo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero que nada, el derecho penal no lo podemos ver desde un solo punto de vista. Tenemos que aprender que el derecho penal siempre lo vamos a ver desde dos puntos de vista. El primero, que es a nivel subjetivo, el jus puniendi. Se trata de la facultad de castigar que tiene el Estado como único ente soberano para determinar los delitos, señalarlos, imponer y ejecutar las penas correspondientes o las medidas de seguridad. Si se dan cuenta, visto el derecho penal desde este punto de vista, es prácticamente el poder que tiene el Estado como el único que puede ejercer esta función, ¿verdad? La función de determinar los delitos, la de imponer penas, la de ejecutar esas penas. Y muy importante es saber que esta facultad de castigar que tiene el Estado, la delega el Estado en otras instituciones, ¿verdad? Se recuerdan que los tres poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, cuando hablamos de que el Estado es el único que puede determinar los delitos, estamos hablando del poder que le delegue el Estado al legislativo, porque es el legislativo el que hace las leyes, ¿verdad? Cuando hablamos de señalar e imponer penas y ejecutarlas, estamos hablando del poder judicial, porque son los jueces los que imponen esas penas y ejecutan esas penas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Estado es el que tiene esa acción soberana de determinar todas estas situaciones penales, pero las va delegando en sus poderes, ¿verdad? En el poder legislativo, en el poder judicial, y estos poderes las delegan al mismo tiempo en las instituciones encargadas pues de impartir justicia, ¿verdad?
Entonces, este es el punto de vista subjetivo para poder ver el derecho penal, el ius puniendi, ese derecho de penar del Estado. Ahora hablemos desde el punto de vista objetivo, que es el derecho penal, es el ius penale. Ese derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado. O sea, alguien tiene que regular el Estado, ¿verdad? Y eso lo hacen las normas jurídico-penales que se crean para limitar ese poder del Estado, determinando en abstracto los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Entonces, aquí es donde vemos que se ponen o se plasman en papel. Y aquí es donde vemos la existencia de nuestros códigos, de nuestras leyes, de nuestras normas. Aquí podemos observar el principio de legalidad como ejemplo. El nullum crimen, nulla pena, sine lege, es el principio de legalidad y es el que limita la facultad de castigar del Estado. Yo no sé cuántos de ustedes hoy, el día de hoy ya tienen un código penal, por ejemplo, pero les voy a pedir que para mi clase, entonces por favor tengan su código penal a mano, ahí a la par de ustedes, para que podamos ir hablando y podamos ir haciendo toda la relación con las situaciones que hay en el Código Penal. Por ejemplo, hoy puede ser que algunos no lo tengan, pero los que lo tengan, quisiera que pudieran abrirlo cuando empieza, donde está el título Código Penal, y pudieran ver que el artículo 1 se refiere al principio de legalidad, y lo vamos a leer. En el principio de legalidad, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas. O sea, nadie puede venir a inventarse un delito o una falta o una acción antijurídica o una acción antilegal en este país. Nadie. Todas las acciones antijurídicas o ilegales deben estar descritas en el Código Penal o en otras leyes, ¿verdad? Especiales, que ya les dije que no todas están concentradas en el Código Penal, sino que hay leyes para todo. Entonces, nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Entonces, el día de hoy ustedes saben que si no está en el Código Penal y si no está en ninguna otra ley o norma que abarque delitos, acciones ilícitas, no es posible culpabilizar a alguien y no es posible que el Estado ejerza esa facultad, ¿verdad?, de castigar o de penar o de imponer penas o medidas de seguridad. Entonces, tenemos el principio de legalidad, que es muy importante. Eso es algo que tienen que manejar ustedes porque es el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces está en el artículo 1 del Código Penal, en la parte general de su Código Penal. Vamos a seguir entonces con algunas definiciones de derecho penal. Derivado de lo anterior que acabamos de platicar, podemos decir que el derecho penal es aquel derecho que se integra por disposiciones normativas emanadas por el Estado, el cual por mandato constitucional regula la conducta criminal, estableciendo para el efecto los delitos y las sanciones aplicables a quienes los cometen, los cuales pueden constituirse en penas y medidas de seguridad. De igual manera puede definirse como parte del derecho compuesto por un conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas, las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. Si se dan cuenta, esta definición contiene las otras dos que acabamos de ver, ¿verdad? El derecho penal visto desde el punto de vista de Matabella. Es una definición bastante completa que pueden ustedes manejar entendiendo lo que acabamos de ver con anterioridad. Hay otras definiciones que vamos a comentar también
como esta. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece. Si se dan cuenta, siempre volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Que es un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas, las medidas de seguridad. Ahí está la definición más corta que pueden tener de derecho penal. Y la da uno de los tratadistas más famosos, ¿verdad? Eugenio Cuello Calón. Derecho español. Vamos a ver entonces ahora esta otra definición de derecho penal. Y esta es la parte del derecho compuesta por un conjunto de normas dotadas de sanción retributiva. Este es derecho argentino. Podemos analizarla un poco. Es la parte del derecho compuesta por un conjunto de normas. Si se dan cuenta, otra vez nos vamos al conjunto de normas dotadas de sanción retributiva. O sea, también hay normas y también hay sanciones, ¿verdad? Aquí tenemos otras dos definiciones importantes. El derecho penal es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos. ¿Se recuerdan que les dije que no solo existe el Código Penal, ¿verdad? Ahora hay, yo no sé, como una docena o más. Vamos a analizar eso también, cuántas leyes tiene el país con relación a los delitos, ¿verdad? Y a sus sanciones. Ese es un buen punto que podemos platicar en la próxima clase. Me gustaría que los que tengan la iniciativa de poder averiguar, investigar cuántas leyes de tipo penal hay en Guatemala, por favor apúntenlo, así lo platicamos al iniciar la próxima clase el otro lunes. Es interesante saber cuántas normas penales tenemos en nuestro país, ¿verdad? Derecho mexicano. Perdón, ya fui. Y esta última definición dice: derecho penal es una rama del saber jurídico que mediante la interpretación de leyes penales propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho. Es una rama del saber jurídico, y aquí yo diría que en esta definición, cuando se habla de proponer a los jueces un sistema orientador, pues en Guatemala no es así, ¿verdad? Porque en Guatemala no es un sistema que oriente, en Guatemala es realmente un control para los jueces, para los juzgadores, para los tribunales, para acatar todo lo que dicen las leyes penales. ¿Por qué? Por el propio principio de legalidad que acabamos de dar. Nadie puede inventarse un delito, nadie puede inventarse que una acción es un delito. Todos están tipificados en nuestras leyes y en nuestras normas, ¿verdad? Ese conjunto de normas jurídicas son nuestros códigos. Entonces, con todas estas definiciones podemos tener un amplio concepto de lo que es el derecho penal. Para poder tener ese concepto claro de lo que es el derecho penal, para que podamos hablar de su naturaleza jurídica. Esto no lo vayan a copiar hoy, porque está dentro de todo el material que les da la universidad en sus links, en sus portales. Ahí está todo, ¿verdad? Solo pongan atención y escuchen los ejemplos, porque todo esto lo tienen. Además, yo les voy a subir las presentaciones para que también lo tengan doblemente, ¿verdad? El que da la universidad, el que yo arreglo y edito para mi propia clase. Así que no vayan a copiar. Entonces, hablemos un poquito de la naturaleza jurídica del derecho penal. El derecho penal corresponde a una rama del derecho público. Ya saben ustedes que hay derecho público y hay derecho privado, ¿verdad? Entonces, el penal corresponde al derecho público, debido a que protege intereses individuales y colectivos, ¿verdad? Corresponde a toda la nación, entonces es de derecho público.
Es entonces que la tarea de penar o imponer una medida de seguridad es una función pública. Como vimos, es una función de qué instituciones, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ¿verdad? No, del Poder Judicial es la tarea de penar e imponer penas y medidas de seguridad, ¿verdad? Y de ejecutar las penas. Dado que corresponde con exclusividad al Estado, como expresión de su poder interno, como manifestación de su soberanía. La comisión de cualquier delito genera una relación directa entre el delincuente y el Estado. El derecho penal, esto es algo que es importante que anoten, eso sí, porque no está ahí. Cuando les hablamos de la comisión de cualquier delito que genera una relación entre el Estado y el delincuente, por eso se dice que el derecho penal es personalísimo. En otros ámbitos del derecho, ustedes han oído que para ir a una audiencia o para ir a hacer una diligencia, ustedes pueden llevar un poder judicial, un mandato, han escuchado eso, ¿verdad? Un nombramiento, pero en lo penal nadie puede mandar a nadie a resolver su situación jurídica. Todos tienen que hacerlo de manera personal. A eso se refiere cuando se habla de esa relación directa entre el delincuente y el Estado. ¿Por qué? Porque el derecho penal es personalísimo. Quien siendo el único ente titular del poder punitivo, se considera que el derecho penal es de naturaleza pública. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal? Que es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque protege intereses no solo individuales, sino que también colectivos. Y existe o se genera una relación directa entre el Estado y el delincuente, volviéndose un derecho personalísimo. El tipo de derecho penal es personalísimo. Entonces, esa es la naturaleza jurídica del derecho penal. Ahora hablemos del contenido. ¿Qué contiene el derecho penal? La diferencia entre el derecho penal y la ciencia del derecho penal radica en la definición misma. El derecho penal es el conjunto de normas jurídico-penales creadas por el Estado para determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Si se dan cuenta, hemos repetido como 10 veces que el derecho penal es un conjunto de normas jurídico-penales. ¿Qué es ese conjunto de normas jurídicos penales? Nuestros códigos, ¿verdad? Nuestro código es el conjunto de normas jurídico-penales. Y ese es el derecho penal. ¿Y qué es la ciencia del derecho penal? Es un conjunto sistemático, pero ¿de qué? No es de normas, es de principios, de doctrinas, de escuelas relativas al delito, al delincuente, a la pena, a las medidas de seguridad. La ciencia del derecho penal, que es en lo que vamos a ahondar en todo este curso, ¿verdad? No solo es de aprenderse un código penal, de analizar las figuras delictivas o las medidas de seguridad, ni las sanciones que tienen, porque eso es lo que vamos a hacer en el derecho penal per se. Pero ¿qué vamos a hacer con la ciencia del derecho penal? Ahí vamos a aprender otro tipo de situaciones, por ejemplo, los principios del derecho penal. Los principios del derecho penal, esa clase es muy importante porque cuando uno analiza los temas puede analizar también los principios doctrinales, ¿verdad? Que son también muy importantes y que en lo penal y en lo procesal penal son de mucha importancia. No es como hablar de otra materia. Los principios penales se manejan a la par de todo ese conjunto de normas jurídicas que vamos a aprender. Entonces, todos esos principios, toda la doctrina que tienen que leer, que tienen que analizar o los trabajos que tengan que hacer, es esto, ¿verdad? La ciencia del derecho penal, porque son las doctrinas, las escuelas, la escuela clásica, la escuela moderna, todas las escuelas, o sea, toda la cronología que ha tenido la historia del derecho penal es también muy importante, relativas no solo a los delitos, sino que también vamos a ver las situaciones que se relacionan con el delincuente, con la pena y con las medidas de seguridad. Entonces, todo el contenido del derecho penal no solo se circunscribe a ese conjunto de normas jurídicos penales, sino que también a todos sus principios, escuelas, doctrinas
y todo lo que vamos a ver relacionado al delito y al delincuente. Entonces el contenido es bastante largo, ¿verdad? Para que vayamos calculando ahí que el contenido pues hay que dedicarse también a leer un poco. Ustedes saben que en estas carreras, tanto derecho como de criminología, criminalista, se lee bastante. Hay bastantes compendios con los que hay que nutrir todo lo que se aprende en clase, ¿verdad? Ahora hablemos de la parte general del derecho. En la parte general del derecho se ocupa de las instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas relativas al delito, al delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Toda la parte general del derecho vamos a estar hablando de todas estas situaciones que ven aquí en pantalla, ya que cuando nos dediquemos a estudiar la parte especial vamos a ver ya cada una de las instancias, cada uno de los delitos, pero en la parte general básicamente es lo que estábamos hablando con anterioridad, ¿verdad? Las ciencias del derecho penal. La parte especial del derecho penal es la parte que tiene por objeto el estudio ya en sí de los ilícitos penales, de las penas que tiene cada uno, de esas medidas de seguridad que le son otorgadas, que han de aplicarse a quienes las cometen, ¿verdad? Ahí es donde vamos a poder observar y es donde voy a necesitar el uso del Código Penal. Entonces vamos a poder saber que en el Código Penal, si ustedes lo abren ahorita en su índice, van a poder ver en el libro primero todo lo que es la parte general, ¿verdad? La parte general, que es lo que estábamos hablando hace un momentito, y si ustedes sepan al libro segundo de su código, van a poder ver la parte especial, ¿verdad? Que es toda la descripción de todos los ilícitos penales, de todos los delitos. Entonces, por eso necesito que ya para la próxima clase todos tengan su código penal por ahí a mano. Hablemos entonces de los fines del proceso. En el desarrollo del presente curso, vamos a apreciar como fin primordial del derecho penal el mantener el orden jurídico previamente establecido y su restauración a través de la imposición y ejecución de la pena. ¿Cuál es el fin del derecho penal? Mantener un orden jurídico. ¿Se imaginan ustedes un país en el que no existiera una ley que tuviera punibilidad, que pudiera tener esa facultad de ejercer el castigo, las penas, para que todo el mundo hiciera lo que quisiera? Así era antes el mundo, hasta que empezaron a aparecer los derechos humanos, los códigos civiles, que fueron los primeros, ¿verdad? Y después ya empezaron a aparecer los códigos penales. Entonces, el fin del proceso penal es mantener ese orden jurídico. Eso es importante que lo resalten, porque el fin primordial es mantener ese orden, el cual está previamente establecido. Y además de poder mantener ese orden, si se rompe ese orden, entonces restaurarlo a través de la imposición y la ejecución de las penas. Ese es el fin del derecho penal. Ahora vamos a hablar un poquito de las características del derecho penal. Primero que nada, es una ciencia social y cultural o del espíritu. Se da esta característica derivado que el derecho penal no estudia fenómenos naturales, no estudia ningún fenómeno natural enlazados por la casualidad, sino que regula conductas en atención a un fin considerado como valioso. Es una ciencia del deber ser y no del ser. Todo lo que es derecho penal es el deber ser. El deber ser porque nos tenemos que acoplar a no cometer ninguna de las acciones que está aquí. Y ustedes saben ese otro principio, o si no lo saben, para que se les vaya quedando, que todo lo que no esté penado por la ley, yo soy libre de hacerlo. Solo lo que diga acá y en las leyes penales es prohibido para mí hacerlo. Entonces estamos en un mundo del deber ser y no del ser.
Por eso es que es una ciencia del espíritu, se dice que es una ciencia del espíritu. Otra de las características del derecho penal es que es normativo. Se entiende por normativo, dado que está conformado por normas mismas que constituyen preceptos que contienen mandatos o prohibiciones que regulan la conducta humana. Eso es lo que acabamos de ver en las definiciones, ¿verdad? Que es un conjunto de normas jurídico-penales. Está normado. Todo el derecho penal está normado. La otra de las características es que tiene un carácter positivo. Esta característica responde al hecho que solo lo promulgado por el Estado, mediante sus organismos respectivos, es jurídicamente vigente. El único que puede promulgar esas normas. Y ese va a ser el derecho penal vigente. Por eso se dice que es un carácter positivo. Otra de las características es que pertenece al derecho público. Eso lo vimos en cuanto a su naturaleza jurídica, ¿verdad? Se recuerdan que lo vimos en una de las primeras diapositivas, que corresponde al derecho público, a la rama del derecho público. Es eminentemente público, a pesar de que existen clasificaciones que tratan de ubicarlo de forma distinta. Lo anterior derivado, que es el Estado el único titular del derecho penal, y que solamente a él corresponde la facultad de establecer delitos y penas o medidas de seguridad correspondientes, así como llevar los procesos y ejecutarlos. Entonces, sabemos que es el Estado el único titular del derecho penal, ¿verdad? Entonces, por eso pertenece a la rama del derecho público. Vamos a seguir con las características. Vamos a hablar de su característica de tipo valorativo. Esta característica obedece a que el derecho penal está subordinado a un orden valorativo, en cuanto que califica los actos humanos con arreglo a una ponderación. Califica de esta manera la conducta humana. Recuérdense que el derecho penal va a valorar qué tipo de acción va a corresponder a una acción ilícita y qué tipo de acción no va a corresponder a un tipo penal. Entonces, es el derecho penal el único que valora si una acción es ilegal o no lo es. Esa es una de sus características, lo valorativo. Hablemos de la característica finalista. Las características de finalista es expresada al ser el derecho penal una ciencia teológica, teniendo como fin primordial el resguardo del orden jurídicamente establecido a través de la protección contra el crimen. Si se dan cuenta, esta era una de las finalidades del derecho penal, ¿verdad? De la que acabamos de hablar. Su fin es mantener un orden, ¿verdad? Un orden en el Estado y tener un Estado de Derecho, ¿verdad? El Estado de Derecho es el que nos permite tener las garantías constitucionales, las garantías procesales, todo un Estado de Derecho en donde podamos estar protegidos por Constitución, por leyes especiales, por leyes generales. Pero entonces su característica de finalista es que su fin primordial es resguardar ese orden jurídicamente establecido. Fundamentalmente sancionador. El derecho penal, por excelencia, es sancionador, ¿verdad? No puede dejar de ser sancionador porque jamás podrá prescindir de la aplicación de la pena, por lo que es una característica esencial del mismo. Esta característica es una de las más importantes, ¿verdad? En razón que aún y cuando existen otras consecuencias del delito, siempre sigue a imponer una sanción. O sea, el derecho penal es sancionador por excelencia. Es preventivo y rehabilitador. Al respecto, la característica de rehabilitado y preventivo se refiere que además de sancionar, el derecho penal tiene como objetivo la prevención del delito y evitar su incidencia, así como la rehabilitación del delito y su reinserción social. Hablemos un poquito de esta característica. Si se dan cuenta, acá, sino que se refiere a prevenir y también a reinsertar. Esto es importante para la que ustedes están
eligiendo terminar y estudiar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en Guatemala, bueno, y en muchos países, ¿verdad? Pero hablemos de nuestro país. La situación de prevenir el delito es precaria. Honestamente, en Guatemala no se previene el delito. En Guatemala cada día existen más leyes, que es el trabajo que les dejé hacer, ¿verdad? Buscar cuántas leyes penales hay en Guatemala, cuántos decretos ha emitido el Congreso, cuántos compendios de, cuántas leyesitas así como estas hay que describen normas jurídico-penales. Pero si ustedes se dan cuenta, políticas públicas para prevenir el delito, no sé, ¿cuántas conocerán cada uno de ustedes? ¿Alguno de ustedes conoce una política pública específica para prevenir el delito? En realidad es, bueno, estoy lanzando preguntas al aire, ¿verdad? Porque todos tienen sus micrófonos apagados, pero al final vamos a tener, eso se me olvidó decirles, al final vamos a tener un lapso de 10 minutos que espero que me queden ahí para si alguno de ustedes tiene dudas o algún comentario valioso que quieran hacer referente a la clase que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas políticas públicas conocen ustedes de prevención del delito? Una política pública es una política que el Estado en turno pone en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas hay de prevención del delito? Muy pocas. Entonces, en Guatemala no se previene el delito. En Guatemala solo se sanciona, se crean nuevas figuras delictivas con sanciones o a veces se suben las sanciones, ¿verdad? Las penas, pero prevención del delito, campañas para eso, yo diría que contadas con los dedos de una mano. Y otra de las situaciones que hace, de las características que tiene el derecho penal es que es rehabilitador. ¿Cuántos de los presos, pregunta otra vez al aire, cuántos de los presos que hay en nuestras cárceles se rehabilitan? Y dejen la rehabilitación, ¿cuántos se reinsertan otra vez a la sociedad como ciudadanos valiosos? También es un número muy bajo, ¿verdad? Un número muy bajo en el que los delincuentes son rehabilitados, porque el Estado de Guatemala no tiene programas de rehabilitación como tal. Las leyes sí tienen contemplado eso, pero de que el Estado de Guatemala lo haga a través de su sistema penitenciario o a través de instituciones derivadas para hacer este tipo de actividades, yo pensaría que ni hay, que ni existen. Y si existen, tienen un trabajo que deja mucho que desear. Entonces, ahora ustedes pueden analizar que una de las características del derecho penal no solo es sancionador, también es preventivo del delito, rehabilitador y reinsertador del delincuente a la sociedad. Entonces, aquí vamos a poder aprender y analizar estas situaciones, porque en realidad el cambio lo tenemos que hacer nosotros. El cambio del Estado de Guatemala, si lo seguimos esperando, vamos a seguir esperando sentados. Pero cada uno de ustedes, con esta profesión que va a poder ejercer cuando termine su carrera, puede hacer ese cambio. ¿Cómo? Trabajando en cualquiera de esas instituciones o enseñando o siendo un trabajador independiente, pero acatando todos estos principios, todas estas enseñanzas, ¿verdad?, que tiene el derecho penal. Esas entonces fueron las características del derecho penal y ahorita vamos a hablar un poquito del derecho penal como medio de control social. El derecho penal constituye un control formal, como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Como es sancionador y como es el Estado el que ejerce ese poder punitivo ante todos los ciudadanos, es un control formal, dado que el Estado manifiesta su poder represivo y controlador. Efectivamente, pues ustedes saben que todas las situaciones penales ejercen un poder represivo y controlador. Si no, díganme si ustedes no tienen un amigo o una amiga que les haya dicho en algún momento que solo cuando se hacen las cosas penalmente funcionan o dan resultados o la gente se asusta. No, vos ponele a ese una denuncia porque con una demanda no te va a salir nada.
sea, este es un poder represivo y controlador, mediante la emisión de legislación que permite la imposición de penas o medidas de seguridad cuando se cometen acciones delictivas que atentan contra los bienes jurídicos tutelados de la sociedad. ¿Qué son los bienes jurídicos tutelados? La vida, el patrimonio, el Estado. O sea, ahí vamos a ir viendo después cuando veamos la parte especial del derecho penal, que son las acciones ilícitas que están contempladas en nuestro código. ¿Qué bienes jurídicos tutelados, van amparando cada uno de los artículos y las normas, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre que el derecho penal es un poder represivo y controlador, delegado en el Estado, ¿verdad? Por lo tanto, el derecho penal se establece como medio de control social, ordenar y regular el comportamiento humano, siendo un instrumento que permite socializar a los miembros de la comunidad. Si se dan cuenta, vivimos realmente en sociedades represivas, ¿verdad? Porque nuestra conducta, como dice este concepto, nuestro comportamiento y nuestra conducta debe ser regulada por medios de control represivos, como un código penal o como las leyes penales especiales, ¿verdad? Entonces, así es como las comunidades van teniendo un orden, un respeto por los derechos humanos, un respeto por todo lo ajeno. Y aún existiendo todas estas normas, se pueden dar ustedes cuenta que no funcionan muchas veces, ¿verdad? Que no funcionan y que por eso es que nuestras cárceles están hacinadas y por eso es que nuestros tribunales están saturados, porque aunque las penas son altas, no funciona. ¿Y saben por qué no funciona? Porque no hay prevención del delito. Y porque cuando ya se cometió el delito, no hay rehabilitación y reinserción social. O sea, les digo no hay porque la que existe es muy precaria. Entonces, me atrevo a decir, no hay prevención del delito y no hay rehabilitación del delincuente o reinserción social. Entonces, el derecho penal es un medio de control social per se en una sociedad. Para ir concluyendo, tenemos aquí dos conclusiones de la clase que recibimos hoy. La primera, que es posible definir al derecho penal como el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado, determinando en abstracto los delitos, las penas y medidas de seguridad. Definición que se ha abordado en forma bipartita, lo que hablábamos, ¿verdad? Del ius puniendi, como el derecho subjetivo y el derecho objetivo, en donde se ha partido desde el punto de vista subjetivo y del objetivo. De igual forma, dado que es el Estado el único ente titular del poder punitivo, se considera el derecho penal de naturaleza pública. Entonces ahí tenemos la primera conclusión, ¿verdad? Esa conclusión casi que se la tienen que saber porque contiene todo lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Y la segunda conclusión, en el mismo sentido, se aprecia que el derecho penal contiene una parte general y una especial, y que este derecho tiene como finalidad mantener el orden jurídico y su restauración a través de la imposición y ejecución de la pena. Entonces, esas son las dos conclusiones a las que arribamos después de todo el material. Y aquí terminan las diapositivas. Voy a dejar de compartir pantalla. Como les digo, ahí estoy viendo que levantaron la mano. Ahorita les voy a abrir micrófonos para que tengamos un orden y permítanme un momentito. Aquí vamos a ver. Vamos a ver sus preguntas en el chat. Ahorita voy a ver sus preguntas. Les estaba diciendo nada más que yo les voy a subir esas diapositivas por si les sirven. De igual manera está en el material que encuentran en su portal, ¿verdad? De la universidad. Pero vamos a ver sus preguntas. No existen los programas de rehabilitación. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Amarilis.
Eh, bueno, yo no voy a encontrar aquí a Marilis, pero puede abrir su micrófono y contestarme, por favor. ¿Es una afirmación o es una pregunta? Amarilis Chamalé. Si no te escucho es porque voy a ver qué tengo mal aquí. Bueno, no te escucho, pero entonces hablemos un poquito de eso. Los programas de rehabilitación, es una afirmación que no existen. Uh-huh. Sí, imagínense ustedes si en la cárcel tuvieran la opción de estudiar una carrera universitaria los delincuentes, los que ya tuvieron un bachillerato o qué sé yo, ¿verdad? Su secundaria terminada y pudieran tener una oportunidad por parte del Estado, gratis, si tuvieran catedráticos y si tuvieran las herramientas, yo les apuesto que muchos se graduarían, ¿verdad? Como parte de la rehabilitación. Werner Stuart de León dice, y en adolescentes en conflicto con la ley penal igualmente. Sí, imagínense que aquí hasta se queman, hasta se incendian las casas de adolescentes en conflictos con la ley penal, ¿verdad? Las cárceles para menores. No existen y esos adolescentes después se vuelven unos grandes delincuentes, ¿verdad? Es triste en realidad, no hay rehabilitación. Liana Alejandra Hernández. Conocimos unas políticas públicas municipales en el semestre pasado en algunos departamentos, pero no se sabe si son ejecutadas. Sí, yo también conozco algunas políticas públicas que son para prevenir los delitos sexuales contra las mujeres y contra los niños y niñas. Y es la SBET, la Secretaría de la Presidencia encargada de poner en práctica esas políticas y no pasan de ser unos anuncios y unas propagandas en papel o virtuales, pero en realidad nadie les enseña a las niñas que nadie tiene derecho a tocarlas, que si las tocan denuncien o se lo digan a algún padre, a algún progenitor, nada, no se ponen en práctica. Existe el equipo multidisciplinario, pero cuando se les pregunta a los adolescentes no existe un programa específico. Sí, qué triste, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién más está por acá? Lo que pasa es que creo que tienen que escribir sus preguntas porque no puedo activar los micrófonos. No sé por qué. Yo aquí le doy que los active todos y no escucho a nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. No sé si se escucha, Alexa. Ahorita sí los estoy oyendo, pero no hablen todos. Espérenme. Ay, ¿qué dice? Aquí. No sé cómo funciona esto del micrófono. Ahí para la próxima clase voy a estar más pilas con los micrófonos, pero ahorita si quieren... Linda. Sí, ¿quién me está hablando? Werner. No. Creo que Amarilis va a hablar primero, perdón, Linda. Perdón. Habla Amarilis, por favor. Le doy la palabra a Amarilis para que hable primero. Buenas tardes, licenciada. Solo en cuestión primero a los micrófonos, ya desde el momento que usted les dio a activar, todo lo tenemos activo, solamente que usted dice el nombre de la persona para poder tomar la palabra y no estar como estábamos ahorita con el compañero que hablábamos al mismo tiempo. Pero sí, gracias. Ya están activos para todos. Solo usted da la palabra conforme tengamos la manita levantada. Mi comentario era conforme a lo de las políticas públicas. Como decía la compañera en su mensaje, sí vimos el semestre pasado lo que eran las políticas públicas municipales y son específicamente en cuanto a la prevención del delito y la violencia, y estos se tienen que dar en cada municipio. Le comento así rapidito, en la otra universidad donde estudio, ahorita estoy haciendo mi trabajo de tesis y es específicamente ese tema.
y estoy enfocada en mi municipio, y ciertamente mi municipio no tiene todavía una política pública municipal para la prevención de la violencia y el delito. Y me puedo dar cuenta que es más, por ser un trabajo que se trabaja en cada municipalidad, obviamente para cada municipio, son otras entidades las que le ponen más énfasis a esas prevenciones, más no las autoridades municipales. Y que sí es un tema bastante importante, ¿verdad? La prevención desde todos los ámbitos que se ven involucrados, ¿verdad? Que ciertamente la municipalidad sería quien la tiene que crear, pero la tiene que trabajar juntamente con entidades públicas y todos los grupos sociales que puedan haber también dentro del municipio. Exactamente, sí, muchas gracias por su aporte. Sí, ese es un problema que tenemos social, ¿verdad? Eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Uno de los problemas más grandes sociales de Guatemala a nivel de todo lo que es derecho penal y eso es la prevención del delito. Vamos a darle la palabra a Elizabeth Calderón. Elizabeth, ¿me escuchas? ¿Está por ahí? Si no, Ángel Estuardo Jiménez o no, sí, Ángel Jiménez. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, ahí le oigo bien. Cuéntenos. Okay. Bueno, voy a tratar de hacer un comentario. Por ejemplo, se trató o tuvimos la conversación acerca de que no tenemos prevención y tampoco rehabilitación, ¿verdad? Personalmente, considero de que para que estos programas funcionen bien en Guatemala, debe de haber una inversión estatal, debe de haber dinero que funcione, ¿verdad? Quiero ponerle un pequeño ejemplo. Actualmente yo vivo en Honduras, soy guatemalteco de hecho, pero, por ejemplo, uno conoce muchas personas que han cometido delitos, se les considera delincuentes. Cuando salen de la prisión, lo primero que hace una persona es estigmatizarlos. Son delincuentes. Después, las fuentes de trabajo para esta persona se reducen a cero prácticamente. Entonces, se ve obligado a delinquir nuevamente, ya sea robar, ya sea tráfico de drogas o proxenetas, ¿verdad? Es indiferente a los negocios ilícitos que hay, ¿verdad? Hay muchos. Pero cuando nosotros estamos tratando de hablar de una prevención y de una rehabilitación, nos damos cuenta que en el sistema económico nosotros vivimos, no es posible eso. Esa es como una pequeña conclusión que yo tengo. No sé si estoy en la razón. Sí, muy bueno su aporte. Aunque yo difiero en que en Guatemala hay mucho dinero. Lo que pasa es que la corrupción es demasiado grande, entonces los gobiernos roban tanto que no fijan sus intereses en esas circunstancias, incidencias que necesitamos fortalecer a Guatemala, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con usted en todo lo que dijo en su comentario. Es súper difícil para un reo que ha cumplido su condena encontrar un trabajo, ¿verdad? De hecho, aquí en Guatemala lo primero que le piden a uno son los antecedentes penales y policíacos. Solo con eso ya no le dan el trabajo, ¿verdad? Entonces, gracias por su aporte, estimado alumno. Voy a oír dos preguntas más, la de Werner de León y después Luis Fernando. Gracias, licenciada. Con lo que referí, compañero Ángel, yo difiero un poquito en lo que él refería. Prevención considero que hay, porque recordemos que está el Código Penal, en la cual nos dice, ¿verdad?, que si cometemos delito, aunque no taxativamente, porque no tenemos una definición de delito dentro del Código Penal, pero lo que nos dicen al final, que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, ¿verdad?, con lo que establece la ley del organismo judicial. En lo que sí estoy de acuerdo con lo que decía el compañero Ángel, es al momento de la rehabilitación, porque yo sería del punto de vista, Lida, que si yo cumplo mi condena, el mismo Estado tendría que ver para que yo no tenga tanto antecedentes penales y policíacos, con lo que tenemos que iniciar el proceso para poder solicitar ya no tener los antecedentes penales, al igual que los policíacos. Entonces,
imagínense ahorita con lo de la pandemia, cuánto tiempo dilata para poder solicitar una audiencia para que no aparezcan los antecedentes penales a las personas. Entonces es mucho tiempo, y ahí sí que cumplir, yo sería de la opinión, ¿verdad?, de que cumpliendo condena de una vez el mismo Estado, si quiere que se cumpla la rehabilitación para que no seamos estigmatizados al momento de que cometamos un delito. Y como decía Ángel, ¿verdad?, preferimos volvernos a ser delincuentes nuevamente y no podernos rehabilitar, por lo menos porque en cuestión económica, como usted decía, dinero sí hay, pero cuántas personas por mismas situaciones que no quieren romper sus cadenas, no quieren romper, que porque mis papás fueron pobres, yo seguiré siendo pobre. Imagínense cuántas mamás y cuántos papás hay en los semáforos con los niños pidiendo dinero. Ese es otro de los asuntos. Y si llega PGN, las instituciones legalmente para mí están muy mal, porque lo único que hacen es retirar a los niños PGN de los padres y meterlos a las casas hogares que existen, y a veces los niños salen peor de lo que podrían estar con los papás. Mi pequeño punto de vista. Muchas gracias, Werner. Sí, toda la razón. Solo que vamos después, cuando hablemos de los temas de prevención y rehabilitación en específico, vamos a hablar un poquito, porque prevención en realidad no hay en Guatemala. O sea, como decían algunos de sus compañeros aquí en el chat, hay estructuras de prevención, pero no se ejecutan. Y si se ejecutan, no se hacen de la manera idónea. Entonces, si no tuviéramos un país tan violento, ni tampoco tuviéramos tantos delitos tipificados en las leyes. Pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Y entonces, ¿a quién le había dicho, le había dado la palabra? Disculpen, que se me desapareció aquí, pero a quien había mencionado. Luis. Tal vez ya no está en línea, pero bueno. Bueno, estimados alumnos, entonces la próxima vez vamos a tener clases donde vamos a poder hacer más comentarios y vamos a poder analizar, ¿verdad?, algunos puntitos ahí de los temas que vayamos viendo. Les deseo una buena tarde, muchas bendiciones, y siempre les voy a subir el material que yo les presente en las clases a los portales. Oigan, feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Que les vaya bien.